Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo en la cual vamos a trabajar un poco, a conversar con lo que es el tema de procesos e instrumentos de rendición de cuentas. Para ello tenemos ya en la mesa a los expositores, tanto a Ricardo González, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, y a Merck Gardanier, secretaria general de Child Fund Alliance. Este tema es un tema muy apasionante. Sabemos que el tema de participación requiere no solamente una fase inicial, muchas veces cuando consultamos, preguntamos cuáles son las mejores medidas, cuáles son las mejores acciones que pudiéramos hacer para el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Implica convocar a los actores también durante el proceso de ejecución de esas acciones planificadas, pero implica además luego rendir cuentas de lo que se hizo. Si hemos alcanzado esos objetivos, si hemos alcanzado las metas planificadas, cómo hemos utilizado los recursos en tal sentido. En Paraguay ya está por cumplir una década, tal vez, este ejercicio de rendición de cuentas al más alto nivel. Y al más alto nivel estamos hablando cuando el mismo Ejecutivo, el mismo Presidente de la República, se reúne cada 16 de agosto con niños, niñas y adolescentes para rendir cuenta de su gestión, para rendir cuenta de lo que su gabinete ha realizado en el año y el avance en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que celebramos mucho de que estos pasos hayan seguido con mucha fuerza, se hayan robustecido en todos estos años y hoy podamos en este seminario conversar de este tema con una propiedad realmente muy importante para el Paraguay. Entonces, a continuación, quisiera otorgar la palabra al ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, el doctor Ricardo González. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito sobre nuestra experiencia desde el Estado, sobre este derecho tan importante que es el derecho a la participación, la experiencia desde el Estado en relación a todo este proceso también que denominamos como parte del derecho a la participación, rendición de cuentas. Tengo que destacar que uno de los grandes maestros en relación al tema de la participación, dentro de mi participación también dentro del Estado, para aprender un poco de qué se trata este derecho, es justamente el señor Juan Manuel Gamarra, que fue nuestro primer director de participación protagónica de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que crea esta dirección específicamente para fomentar, para instalar y para sobre todo asegurar la participación de niños, niñas y adolescentes en todo el proceso de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia ya en el año 2008, donde inicia todo este proceso. De ahí tuvimos un largo camino para poder incorporar la participación de niños, niñas y adolescentes en cada uno de los espacios donde realmente articulábamos la formación y consolidación de programas, planes y políticas a través del Consejo Nacional. Si bien es cierto, nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia ya incorpora un componente de participación al hablar específicamente de la participación de niños, niñas y adolescentes como parte del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia que forma parte del sistema de protección y también la participación de niños, niñas y adolescentes del Consejo Municipal. Ya incorporamos por ley la participación de niños dentro de la planificación de estos planes, programas y políticas, pero no establece el Código la participación de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, a nivel del Consejo Nacional. Por eso lo primero fue elaborar una resolución emanada por el mismo Consejo y ratificada por la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, donde se consolidaba la participación de niños, niñas y adolescentes también a ese nivel, no solamente a nivel departamental ni a nivel municipal, sino que también se consolida la participación de niños, niñas y adolescentes a nivel del Consejo Nacional. Con esto formalizamos esa participación dentro de esta estructura
que conocemos como Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos. Pero el gran desafío fue, por sobre todo, generar un espacio donde íbamos a poder articular, por sobre todo, recibir todas las voces de todos los actores claves del sector de niños, niñas y adolescentes, para que no solamente un sector tenga voz, sino que para consensuar que todos los sectores realmente tengan esa voz dentro de este proceso de construcción. Y ahí empieza un ejercicio muy importante que se denominó en aquel entonces el famoso Atı Monguetara, ¿verdad? Ese Atı, que significa encuentro y que significa encuentro para el diálogo, en donde varios sectores, no solamente representando a niños, niñas y adolescentes de la capital, sino que también del interior del país y de sectores también en situación de vulneración o de riesgo, se conjugaban para poder expresar desde su punto de vista el trabajo que ellos veían que realizaban las instituciones del Estado y poder nosotros sistematizar sus opiniones y por sobre todo también sus sugerencias. Y a partir de ello, y a partir de empezar a recibir opiniones tan constructivas desde ese sector, se identifica la necesidad de hacer llegar esa voz no solamente a la institución rectora, sino que hacer llegar esa voz al más alto nivel, como bien decía Juan Manuel Gamarra, que es al nivel del Ejecutivo. Y empieza todo este trabajo que se denominó rendición de cuentas, donde realmente desde el más alto nivel vimos el compromiso y la necesidad de rendir cuenta al sector de niños, niñas y adolescentes de qué estábamos haciendo por ellos, tanto del ámbito de la protección como del ámbito de la salud, como del ámbito de la educación. Y la Secretaría se posicionó como coordinadora de este mecanismo y de este ejercicio de rendición de cuentas. Y así inicia este proceso. Un proceso donde pudimos identificar que la participación puede ser vista desde distintos puntos u opiniones. Y nos costó identificar cuál realmente era la participación o el nivel de participación que nosotros queríamos fortalecer dentro de esta relación de diálogo que se generaba entre el Estado y los niños, niñas y adolescentes. Entonces empezamos a identificar 3 tipos de participación. Una participación que se venía dando en diferentes espacios que la conocimos como participación simbólica, que es la participación de niños, niñas y adolescentes en eventos relacionados muchas veces a sus derechos, en donde el niño tenía un espacio de participación, pero solamente para un evento cultural o solamente para las fotografías finales del evento. Y nos dimos cuenta que esa no es la participación que nosotros queríamos. No queríamos una participación simbólica, no queremos una participación simbólica. Y en otro ejercicio nos percatamos que también hay otro tipo de participación donde sí se escuchaba la voz del niño, pero no había una respuesta ante sus reclamos, no había una retribución ante lo que ellos expresaban, ante sus inquietudes, ante su realidad.
y no había un mecanismo y un seguimiento del mismo. Hasta que encontramos algo tan simple y sencillo, que no solamente incorporaba el saber escuchar, sino que también el de saber dialogar. Empezamos a incorporar todas esas inquietudes que nos manifestaban a través de estos encuentros de niños, niñas y adolescentes como parte del proceso del fortalecimiento de estos planes, programas y políticas que teníamos a nuestro cargo desde la Secretaría de la Niñez, para que el año siguiente podamos dar esa respuesta y retribuirles en qué medida se tuvo en cuenta todo lo que ellos nos habían expresado o todo lo que el sector nos había expresado en base a su realidad. Y así empieza este diálogo, donde empezamos a saber escuchar y también empezamos a saber expresarnos con los términos entendibles como para poder llegar realmente a dimensionar esas realidades que muchas veces eran crudas y fuertes y de las cuales nosotros teníamos que estar predispuestos a poder administrar y poder dar alguna respuesta. Porque eso es lo que venían a buscar, eso es lo que vienen a buscar, una respuesta. No solamente el de ser escuchados, sino que el de también otorgar nosotros esa respuesta tan anhelada por parte de ellos. Y encontramos que esa es la mejor o el mejor proceso de participación, donde ese interactuar con el sector realmente es más efectivo. Pero no vayan a creer que fue fácil. Costó, pero nos costó a los dos, tanto a nosotros los adultos como también a los niños, niñas y adolescentes. Primero a nosotros, porque tenemos que saber escuchar. Y no saber escuchar solamente por mero compromiso, porque hay muchos adultos que escuchan por mero compromiso. Y empezamos a escuchar realmente que lo más sincero y lo más franco que podamos tener como crítica a nuestras gestiones justamente venía del sector de la niñez, al sector con quienes teníamos que empezar a construir y a fortalecer estas políticas. Y no de técnicos, y no de especialistas, y no de consultores, sino que desde el mismo sector encontramos esas críticas tan reales que necesitamos para saber hacia dónde teníamos que encaminar estos planes, programas y políticas. Y empezamos a aprender a escuchar. Y cuando nosotros aprendimos a escuchar, como Secretaría de la Niñez, tuvimos que asumir el rol de también enseñar a escuchar a otras instancias del Estado. Y nos convertimos en un nexo. Y creo que hoy se asume la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes no solamente del sector como ente rector, sino que de otras instituciones también. Y por sobre todo se visibiliza la importancia de una construcción de manera conjunta. Y sigue costando hacer entender la importancia de escuchar. Pero también nos costó empezar a aprender juntos a dialogar. Porque desde el sector de niñez y adolescencia, tan vívida era la realidad de las necesidades, que cuando nos expresaban sus necesidades, nos expresaban con tanto ímpetu, con tanta fuerza, con gritos, que era muy difícil entender y coordinar qué es lo que realmente querían expresarnos.
y no quedaba la idea. Entonces juntos empezamos a construir un diálogo, a entendernos, a empezar a hablar, a empezar a dialogar. Y fue una construcción difícil, sigue siendo una construcción difícil. Y nosotros le pusimos nombre y apellido a la participación. Participación protagónica. En sí ya la participación tiene un protagonismo, según algunos nos han rectificado en su momento. Pero consideramos que la participación protagónica es justamente la participación que nos va a llevar a ese proceso de construcción de una democracia desde todos los sectores. Participación protagónica, ¿por qué? Y porque la participación tiene que ser protagonista en la construcción de cada uno de nuestros ejes. No podemos construir políticas públicas, planes y programas sin la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya no podemos imponer nuestros tecnicismos sin considerar su realidad. Así que empieza todo a partir de este elemento tan importante que conocemos como diálogo. Es lo que queremos seguir construyendo, es lo que queremos y consideramos que va a seguir en una senda dentro de los procesos tanto para la erradicación de la violencia hacia la niñez y la adolescencia, como también en otros indicadores que forman parte de estos principios, de estos derechos fundamentales de nuestros niños. Así que insto también, porque me gusta instar siempre a mis compañeros de trabajo, que son todos y somos todos un equipo de trabajo, a seguir fomentando este derecho tan importante que es el derecho a la participación, pero a esta participación protagónica, no a una participación simbólica o a una participación parcial, no, a una participación real. Hoy pudimos convocar a cierto sector, hoy pudimos ayudar a la consolidación de una red nacional de niños, niñas y adolescentes, con toda una estructura, con todo un reconocimiento formal, pero eso tiene que tener continuidad. Y la continuidad no solamente va a depender del ente rector, la continuidad va a depender de todos, porque en cada espacio que nosotros interactuemos o toquemos un tema referido a la infancia, siempre tenemos que percatarnos que ese sector tiene que tener una representatividad en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a diseñar o en lo que vamos a construir. Por eso es un compromiso de todos. Por eso este derecho es considerado uno de los más importantes para cada una de las líneas de trabajo que tenemos a nivel institucional. La rendición de cuenta es el mejor ejercicio que pudimos realizar. Y fue muy complejo. Fue muy complejo. Muchas autoridades no quieren escuchar realidades sobre su misma gestión y eso es lo que más nos costó. Porque no es lo mismo que me interpele un par mío adulto, porque yo técnicamente voy a poder refutarlo. Pero cuando me interpela un niño en relación a su situación, y más cuando es un niño en una situación de vulneración, y yo como Estado no pueda dar esa respuesta, entonces me hace saber que todavía hay mucho por andar. Y muchos no queremos reconocer eso. No todo está dicho, hay todo y mucho todavía por decir.
Muchos ni siquiera quieren ser interpelados, por eso ni siquiera han asistido, porque no fue fácil. No todas las instituciones han asistido a nuestras rendiciones de cuentas. No todas se han sumado a este ejercicio. Por eso seguimos enseñando. Y considero que cada uno de ustedes se está convirtiendo en promotores de este derecho a la participación. Tanto a nivel del ámbito del Poder Judicial, cuando veo jueces, cuando veo fiscales, cuando veo defensores que priorizan ese derecho a la participación, ese derecho que tiene el niño a ser escuchado, derecho del niño a ser oído. Que hoy considero que dentro de los procedimientos de las resoluciones del ámbito se volvió en un principio fundamental y básico en el momento de resolver. Hoy prácticamente no se resuelve sin tener la participación o la voz del niño dentro de un proceso. Y esa es una práctica que se fue construyendo de a poco también dentro de ese sector. Dentro de la participación del sistema de protección administrativo a través de las CODENIS, a través de la consolidación de representantes de niños, niñas y adolescentes de los consejos municipales, que hoy forman parte activa de todo este proceso, también se puede determinar que las CODENIS son promotoras de este derecho a la participación. Pero tenemos que ir enriqueciéndoles a todos, aquellos que aún no pueden interpretar, por sobre todo, el alcance que tiene este derecho fundamental dentro de un proceso, un fortalecimiento de un sistema de promoción y protección de los derechos de nuestros niños. Y de ahí viene la importancia de estar todos juntos y de que todos los sectores tengan la posibilidad de exclamar justamente sus realidades y nosotros a la vez tener en cuenta para seguir fortificando y fortaleciendo nuestras políticas públicas. Había una presentación y me salí de esa presentación totalmente porque quería dejar este mensaje. La presentación hablaba de números, fechas, años, y creo que lo más importante es que podamos entender que el mejor elemento que podemos dar para una construcción de un país, de una democracia, de una ciudadanía, de un mundo en democracia, es justamente este derecho. Pero tenemos que empezar a consolidar y juntos esa conceptualización y de la importancia de este derecho. Desde la familia. La familia también juega un rol importante dentro del proceso de participación. Cuando decimos y hablamos de leyes que prohíben todo tipo de castigo físico, cuando iniciamos todo este proceso ya por el 2011 más o menos, vino una recomendación del 2011, vino una recomendación del Comité Internacional sobre los Derechos del Niño que nos instaba a incorporar una ley específica que prohíba todo tipo de castigo físico. Presentamos la ley y lo primero que nos dijeron fue, bueno, ¿cómo vamos a involucrarnos en la forma de disciplinar a los niños en la familia si se disciplina a través del castigo? Y fue un proceso bastante complejo y difícil. Y ahí encontramos y empezamos a aprender de lo que conocemos y que forma parte fundamental de esta ley, que son estas pautas de crianza positiva. Pero hoy yo cuando hablo con una familia común, estándar, y me hablan que ellos se criaron en base a castigos físicos, justifican de que salieron bien, de que eso les ayudó a ellos a seguir por una senda recta. Y le digo que eso lo que hace es consolidar un mecanismo violento de solución de conflictos al niño dentro de su proceso de formación integral
Me dicen, y bueno, ¿y cuál es la herramienta? Y son estas pautas de crianza positiva. Y en su mayoría me responden, ¿y qué son las pautas de crianza positiva? Es un desafío que tenemos, empezar a enseñar cuáles son esas pautas de crianza positiva. Ya tenemos la ley, ahora tenemos que empezar a aplicar la ley. ¿Cómo se aplica la ley? A través de estas pautas de crianza positiva. Y estas pautas de crianza positiva se centran en un elemento tan importante, del cual ya hablamos varias veces el día de hoy, y que se llama diálogo. Hay que escuchar al niño, hay que sentir al niño. En eso se centran estas pautas de crianza positiva. Y todos debemos ser promotores de las mismas para seguir construyendo una sociedad mucho más inclusiva y por sobre todo una sociedad mucho más firme cuando tenga que hacer frente a situaciones de violencia que afectan a este sector con el cual ahora empezamos a saber andar. Y este andar que no puede quedar en el camino, este andar que tiene que seguir creciendo y en el cual creo que vamos como país en buena senda. Así que agradecidos por haberme escuchado, haberme salido un poquito también de este contexto, de una presentación meramente formal, y decirles que todos somos promotores de este derecho a la participación tan importante que tenemos que empezar a entender entre todos los paraguayos si queremos una sociedad mucho más inclusiva y justa para todos. Así que muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Ricardo González, de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia. Puntos bastante interesantes y resaltantes, como el llamar un poco al trabajar en conjunto, como un asunto de todos, el tema de la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes, y un poco esta parada que hizo en reflexionar alrededor de lo que significa aprender a escuchar. Ese es un tema central en cualquier proceso democrático de diálogo y un poco el desafío que se ha encarado desde la Secretaría Nacional de Niñez, porque otras entidades gubernamentales pudieran aperturar hacia la conversación directa y franca con los niños, niñas y adolescentes. Seguidamente vamos a escuchar la exposición sobre metodología de rendición de cuentas amigables a la niñez por parte de Meg Gardiner, secretaria general de Child Fund Alliance. Así que gracias, Meg. Adelante. Muchas gracias. Real pleasure to be here again. I had the opportunity to come to Paraguay in November of 2016 for our Global Children's Congress, and it's Un placer estar aquí. Tuve la oportunidad de estar en Paraguay aquí en noviembre del 2016. And as Patrick Kanagassingham explained this morning, we both had the opportunity to visit local partners and see their work yesterday. Y como ya les explicó Patrick, tuvimos la oportunidad de visitar a los socios locales el día de ayer. And I echo Patrick's summary of how extraordinary Paraguay is and the role that you have played in leading a good model for child participation globally. Y déjenme decirles lo extraordinario que me parece Paraguay en ver el trabajo que están haciendo en liderar este trabajo de apoyo a la niñez y a la participación de la niñez. You are truly a leader who both inspire and inform us about good practices. Son realmente unos líderes y nos inspiran para poder copiar o replicar estas buenas prácticas. Today my presentation is entitled Child-Friendly Accountability. Hoy mi presentación lleva por título Rendición de Cuentas. A new approach to end violence against children. Un nuevo enfoque para acabar con la violencia contra los niños. This is done to advance the SDG target 16.2 through the participation of children and adolescents. Esto se hizo como un avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible 16.2
a través de la participación de niños y adolescentes. Child Fund Alliance is a global network of 11 child-centered development organizations. We work in more than 60 countries around the world. Child Fund Alliance es una red global de 11 organizaciones de desarrollo centradas en la niñez. Trabajamos en más de 60 países en todo el mundo. We help more than 14 million children and their families to overcome poverty and the underlying conditions that prevent children from achieving their full potential. Ayudamos a más de 14 millones de niños y sus familias a superar la pobreza y las condiciones subyacentes que impiden que los niños logren su pleno potencial. We work in partnerships with local communities. Trabajamos en alianza con las comunidades locales. Child Fund Alliance played a key role in making sure that we had a target on violence against children included in transforming our world, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Child Fund Alliance tuvo un papel clave en la inclusión de un objetivo sobre la violencia contra los niños, incluyendo la transformación de nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. As you know well, SDG Target 16.2 is a commitment to end abuse, exploitation, trafficking, and all forms of violence against and torture of children. Como todos saben bien, el 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un compromiso para terminar con el abuso, la explotación, el tráfico o trata de personas y toda forma de violencia contra y tortura a los niños. One of our main projects at the Child Fund Alliance is child-friendly accountability. Uno de los principales proyectos que tiene Child Fund Alliance es justamente la rendición de cuentas amigables. Child-friendly accountability gives children the knowledge and skills they need to hold governments accountable to their obligations to end violence against children. La rendición de cuentas amigables brinda a los niños el conocimiento y habilidades necesarias para que ellos puedan hacer que los gobiernos y los líderes locales sean responsables de sus obligaciones para poner fin a la violencia contra los niños. The Child Friendly Accountability Initiative focuses on monitoring the performance and accountability in child protection systems. La iniciativa de rendición de cuentas amigables se enfoca en la supervisión del desempeño y el rendimiento de cuentas, la rendición de cuentas de los sistemas de protección infantil. Child-friendly accountability does not monitor individual incidents of violence against children. La rendición de cuentas amigables no monitorea o supervisa los incidentes individuales de violencia. The Child-Friendly Accountability Initiative directly engages children between the ages of 13 and 17. La iniciativa de rendición de cuentas amigables involucra directamente a niños que se encuentran en las edades de 13 y 17 años. We work with children who are in school and children who are not in school but may be in vocational training or living on the street. Trabajamos con niños que están en la escuela y niños que no lo están, como aquellos que están haciendo trabajo infantil y en formación o se encuentran en situación de calle. The project enables young people to monitor the performance of child protection systems, El proyecto permite que los jóvenes puedan monitorear el desempeño de los sistemas de protección infantil, engage in an informed dialogue with decision makers, comprometerse en un diálogo informado con aquellos que tienen poder de decisión and bring about or work with key stakeholders to bring about positive changes from the community to the global and national level. poder trabajar con las partes interesadas que son claves para lograr cambios positivos desde la comunidad hasta el nivel nacional. Local decision makers, child protection services and actors, and the government
must be engaged in the project right from the beginning. Aquellas personas que tienen el poder de tomar decisiones a nivel local, los servicios y los actores de protección infantil y el gobierno deben involucrarse en el proyecto desde su inicio. Child Fund Alliance has developed a methodology to guide the Child-Friendly Accountability Initiative. Child Fund Alliance ha desarrollado una guía metodológica de la iniciativa de rendición de cuentas. It is organized around 3 pillars. Se organiza en 3 ejes. They are assessment, analysis, and action. Ellos son evaluación, análisis y acción. Pillar 1 on assessment. Young people learn about child rights, violence prevention, and child protection. They work with facilitators to identify child protection laws and policies and then translate these into child-friendly versions. En el pilar 1 tenemos evaluación. Los jóvenes aprenden sobre los derechos infantiles, la prevención de la violencia y la protección infantil. Trabajan con los facilitadores para identificar las leyes de protección infantil y las políticas de protección infantil y así las traducen en versiones amistosas o amigables. They share the information with peers, parents, teachers, and other members of the community. Comparten esta información con sus pares, con sus padres, los maestros y otros miembros de la comunidad. Pillar 2 is analysis. Participants map and analyze the performance of the child protection systems, starting at the local level. El pilar 2 tenemos análisis. Los participantes hacen un mapeo y un análisis de el desempeño del sistema de protección infantil empezando a nivel local. They identify and interview child protection actors. They analyze whether the laws and the policies and the child protection actors are meeting their objectives and mandates. They then identify gaps and bottlenecks. Identifican entrevistan a los actores de protección infantil, analizan si es que las leyes y las políticas y si los actores de protección infantil están cumpliendo con sus objetivos de protección y con los mandatos, identifican huecos y cuellos de botella. They then share the information with their community. Luego comparten la información con su comunidad. Pillar 3 is on action. Participants identify concrete ways to improve the child protection system in collaboration with duty bearers. Los participantes identifican en el eje 3, en acción, los participantes identifican formas concretas para mejorar el sistema de protección infantil en colaboración con los responsables de los deberes. They develop an action plan to mobilize peers and community support. Desarrollan un plan de acción para movilizar a sus pares y el apoyo comunitario. For example, they might carry out a campaign, put on a play, or paint a mural. Por ejemplo, pueden llevar a cabo una campaña, hacer una obra de teatro o pintar un mural. Child Fund has also developed a field manual, which is a guide for project managers and facilitators. Child Fund también ha desarrollado un manual de campo, el cual es una guía para los gerentes de proyectos y facilitadores. We've also developed a toolbox, which is a series of training modules and information to help facilitators implement the activities. También desarrollamos una caja de herramientas que es una serie de módulos de capacitación e información para ayudar a los facilitadores a desempeñar o implementar las actividades. We are also developing a web-based platform that will enable children to access resources and the child protection actors. También desarrollamos una plataforma en la web que permite que los niños tengan acceso a los recursos
con acceso a los actores de protección infantil. Raise awareness about their rights. Hacer que tengan conciencia sobre sus derechos. Report on gaps and bottlenecks in the child protection system. Realizar denuncias sobre brechas y cuellos de botella en el sistema de protección infantil. And work towards improvement and change. Y trabajar hacia el mejoramiento y el cambio. So far, we've had pilot projects in India, Mexico, and Vietnam. Hasta ahora tenemos proyectos pilotos en India, México y Vietnam. Yes. Oh, I forgot to say. Paraguay was one of our early pilot project actors. They started this in April of 2017 and are now expanding it to 5 other cities throughout Paraguay. Paraguay fue uno de nuestros primeros proyectos pilotos. Empezamos en el 2017 y ahora nos estamos expandiendo a otras 5 ciudades. In all countries, participants reported that the confidence of young people had increased because of their participation in child-friendly accountability. En todos los países, los participantes han informado que su confianza ha incrementado debido a la participación en actividades de rendición de cuentas amigables. I will now tell you a little bit about the experiences in Mexico, Paraguay, India, and Vietnam. Ahora les voy a contar un poquitito sobre la experiencia en México, Paraguay, India y Vietnam. So what's happened is we're supposed to get to the video, but it's not happening in the wrong way. Okay. So I'm going to move over to the video. Yeah, it's not here. Okay. Pedro's going to take care of it. Okay, good. So where is that? Yeah. So I'm stopping for a minute because we have a short video from a young woman in Mexico, and we'd like you to hear it. Mi nombre es Cristal Marcos, ya lo decía. Estoy participando en lo que es la rendición, en el proyecto de Chaifon, rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas amigable a la niñez? Pues es un proyecto que busca elevar las voces de los niños, las niñas y los jóvenes, en este caso de nosotros y con mis compañeros, los cuales también vienen, y para empoderarnos y asegurar que los encargados de proteger nuestros derechos, gobiernos y los líderes locales, sean responsables ante sus obligaciones. Eso es muy importante, que puedan cumplir con todo lo que a ellos les corresponde, porque pues hay veces al estar al frente pues no cumplen, sino que se enfocan a otras cosas, a más proyectos y todo, pero pues no se enfocan en nosotros, podríamos decir. Que sean responsables y poner fin a toda violencia contra los niños y los jóvenes. Los aprendizajes que obtuvimos fue de que aprendimos a distinguir los actos de violencia, a comunicar nuestros derechos a las demás personas, conocimos los principales tratados internacionales y las leyes nacionales y también las locales sobre derechos de protección. Ubicamos las principales instituciones, ya lo decía, de nuestro municipio, que se encargan de proteger nuestros derechos. Aprendimos de manera divertida, no fue algo que fue tedioso, sino que era dinámico. Pues las actividades, ya lo digo, eran enfocadas ya conforme a nuestra edad, y entonces podíamos aprender de manera realmente emotiva. Y pues hicimos una buena amistad con el grupo. Eso es lo que se aprende a trabajar con los chicos de nuestra edad. Por ejemplo, los niños pues no son escuchados y pues entonces las oficinas están muy lejanas, entonces hace como más falta que haya más oficinas en más partes de los lugares más lejanos. Hay veces se ubican en lo que es más la ciudad, pero hace falta que estén en las comunidades. Las leyes son muy completas, excelentes, están muy completas, ya lo decía, pero lo malo es que no se aplican correctamente debido a la corrupción y la impunidad de las autoridades. Nos dimos cuenta que algunos funcionarios no conocen las leyes, por lo que es necesario que reciban capacitación. Y eso fue algo que sí identificamos.
Y pues nosotros decíamos, pues hay veces, pues nosotros que recibíamos ya, estábamos revisando las leyes, pues ya decíamos, no, pues sí hace falta eso. También hace falta que se promuevan más proyectos sobre derechos, ya no tanto de construir y tanto, ¿para qué queremos construir si nosotros no estamos bien formados dentro de nosotros mismos, en lo que es nuestra moral, y saber que también nos hace más falta exigir nuestros derechos, pero también pues nuestras obligaciones. Y también se debe castigar a quien violente a los demás, también hay que vigilar a las autoridades porque hay mucho abuso de autoridad, por ejemplo los policías, identificábamos también, pues hay veces no llevan a cabo un buen trabajo y decíamos no, también ese es una necesidad que hay. Es necesario tomar en cuenta la opinión de los jóvenes y de los niños, ya que solo se escuchan cuando llegan a la mayoría de edad, y eso es realmente algo que se vive. Y pues para finalizar, muchas gracias. In Paraguay, a group of out-of-school children persuaded the mayor to clean up and add lights to a dangerous part of the town to make it safer. En Paraguay, un grupo de niños fuera de la escuela persuadió al intendente a realizar limpieza y a poner luces en la parte peligrosa de la comunidad para que sea más segura. The mayor also agreed to have the Child Welfare Office visit remote villages twice a month so children don't have to travel to the distant town to make reports. El intendente también aceptó hacer que la Oficina del Bienestar Infantil visite a las comunidades remotas 2 veces por mes, de manera que los niños no tengan que viajar a las comunidades lejanas para presentar denuncias. Can you translate that in Vietnam? Vietnam is next. In Vietnam, participants made a law on children into local languages to make it more accessible to children who lack knowledge on child abuse and protection. En Vietnam, los participantes elaboraron una ley sobre los niños en idiomas locales para hacerlo más accesible para los niños que carecían del conocimiento sobre el abuso infantil y la protección infantil. In India, it was the first time that many children across different castes had the opportunity to work with each other. Was India's back there? This is India right here. There's no. Yeah. Okay, just translate this one. No, just say the cross caste. They worked across castes for the first time. Yeah, it's too complicated. What is a cross cast? Yeah, they worked. Cross cast. Children from different castes worked together for the first time. En India, niños de diferentes castas trabajaron juntos por primera vez. Good, Vietnam, it's written. In Vietnam, the young woman who participated said, "I'm really interested in the Child-Friendly Accountability Project, as I have gained new knowledge on children's rights and now know who to talk to when I need something. The icebreaker activities have also been very interesting." I thought that was, yeah, sorry. En, Just say that she gained new knowledge and rights. en India, una joven dijo, estoy realmente interesada en el proyecto de rendición de cuentas amigables porque estoy obteniendo nuevos conocimientos sobre los derechos infantiles y conozco a dónde debo ir para hablar cuando se necesita. That's good. Yeah, and then let's go to the next one. Okay. Yeah, isn't that in Spanish for you?
That's good. The pilot projects in Paraguay were very successful. Child-friendly accountability was implemented in the Ramencito community. En Paraguay, el proyecto piloto fue exitoso. La rendición de cuentas amigables se implementó en la comunidad de Remancito. The project will now be expanded to 5 other cities where Christian Children's Fund works. El proyecto ahora se va a expandir a otras 5 ciudades dentro del proyecto de niños. It's not moving. There we go. Okay. In Paraguay, Christian Children's Fund tested the methodology and the tools. En Paraguay, el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez realizó pruebas de la metodología y las herramientas. Based on their experience, they also provide assistance to Alliance affiliates who will implement the project in Nicaragua and El Salvador. Con base en sus experiencias, también proveyó asistencia a los afiliados de Alliance que implementarán el proyecto en Nicaragua y El Salvador. The following countries are currently running projects on child-friendly accountability: Los siguientes países actualmente están llevando a cabo proyectos sobre la rendición de cuentas amigables. India, the Philippines, and Uganda started in January. India, Filipinas y Uganda empezaron en enero. Paraguay started this month. Paraguay empezó este mes. And then the following countries will start child-friendly accountability projects this year: Y los siguientes países van a empezar la rendición de cuentas amigables este año, They include Burkina Faso, El Salvador, and Ghana, que incluyen Burkina Faso, El Salvador y Ghana, Kiribati, Kiribati, Mexico, México, Nicaragua, Nicaragua, I mentioned Paraguay already, ya le mencioné a Paraguay, South Korea, Corea del Sur and Vietnam. y Vietnam. Over the course of the initiative, child-friendly accountability will be rolled out in all countries where the Alliance are active and interested in the project. En el transcurso de la iniciativa se llevará a cabo en todos los países donde Child Fund Alliance tenga una participación activa y una iniciativa activa. Child Fund Alliance is willing to share the child-friendly accountability methodology and tools and expand the project in the Latin American region. Child Fund Alliance quiere compartir la metodología de la rendición de cuentas amigables y las herramientas y expandir el proyecto en la región de Latinoamérica. We can do this through the networks that have to be promoted by the final declaration of this conference. Podemos hacer esto a través de la red para promover la declaración final de esta conferencia. And Child Fund Alliance will share the declaration with all our Alliance members and partners, especially those with networks in Latin American region. Y Child Fund va a compartir la declaración con los miembros y socios de la Alliance, especialmente con aquellos con interés y proyectos en la región de América. If you're interested in a copy of the presentation in Spanish, please see my colleagues at Christian Children's Fund. If you would like a copy of it in English, please see me after the presentation and I'll be happy to exchange cards with you. Si les interesa esta presentación en su versión en español, por favor acérquense a mis colegas del Fondo Cristiano Canadiense. Si alguien quiere la versión en inglés, por favor acérquense a mí al final del seminario y podemos intercambiar tarjetas personales. Thank you. Gracias. Bien, ha sido la presentación de Meg Gardinier. Muchísimas gracias. Ha hecho un repaso interesante por una propuesta metodológica para la rendición de cuentas, facilitado a partir de pilares que tienen que ver con la evaluación, el análisis y la acción, y ya también mostrarnos experiencias que han avanzado en algunos países, entre ellas la experiencia en Paraguay.
A continuación, tenemos aperturado este tiempo para poder realizar preguntas a los expositores, así que pedimos por favor puedan acercar en los papelitos que tienen a disposición las preguntas que tengan y señalar precisamente el nombre de la persona a quien están consultando, por favor. Gracias. They were asking about some of the work that members do to lift children out of poverty, and I wondered if you wanted to talk about what Christian Children's Fund does in the area. Want to come up here? Okay. Just come up here. Yeah, that's good. We'll switch gears for just a second. You just read the sentence, Christian. Sure. The question is, in which way you work with families to make them overcome poverty? Tenemos una consulta que va dirigida al señor ministro. Dice, ¿cómo haremos para que los derechos sigan garantizados con este nuevo gobierno que no respeta leyes ahora que asume? Con un grupo lince que reprime, con un nuevo presidente que apoya el cuartel, la militarización de la supuesta educación. ¿Acaso eso no es violencia? La siguiente pregunta va dirigida a MEC, pero MEC se nos fue. ¿La mesa queda Patrick? ¿Ya? ¿Patrick responderá? Ok. ¿De qué manera trabajan con las familias para salir de la pobreza? Entonces, empezaremos con la respuesta del señor ministro y luego con Patrick. Se dan cuenta que son difíciles las preguntas de los niños y adolescentes, pero muy constructivas. Habla de una situación muy actual y este es un ejemplo de que ellos no están fuera del contexto de nuestra actualidad. Un ejemplo de lo que estábamos hablando del por qué la importancia del derecho a la participación. Creo que una de las preguntas más difíciles. Yo creo que los derechos tenemos que empezar a garantizarlos desde nosotros mismos. Considero que un proceso ya instalado, que es el derecho a la participación, y veo muy difícil que se vaya a dar con todo este apoyo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, del derecho a la participación, un paso para atrás. Así que está más que garantizado la continuidad de un proceso de participación protagónica. Y si así no lo hiciere, como dice el juramento de toda autoridad que asume, Dios y la patria me lo reclamen. Y ustedes son patria y saben reclamar sus derechos. Así que más que bien fortalecido el proceso de continuidad de este derecho, que es el derecho a la participación. Creo que ya está instalado y va a costar desinstalar, y para ello creo que se cuenta desde la estructura del Estado con instituciones bastante sólidas. Se habla de la posibilidad ya y un compromiso de la persona que asume como presidente de la República
de dar una categoría o un rango más elevado del que tiene actualmente la Secretaría de la Niñez y a elevar al rango de categoría de ministerio. Eso permite mayor visibilidad a la Secretaría o a toda la temática de niñez, que va a tener un rol protagónico dentro de lo que es el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo. Es un buen paso, es un paso importantísimo, porque eso también ayuda a la consolidación de un presupuesto para poder hacer reales todos estos planes, programas y políticas que se empezaron a construir. Como un grupo lince que reprime. Bueno, es muy difícil dar esta respuesta desde un sector que realmente atañe al Ministerio del Interior, pero lo que puedo mencionar es que conforme a las manifestaciones de la niña que estaba hablando en este encuentro que se realizó en México, y hablaba de una realidad, y esa realidad habla de la educación también necesaria de los operadores del Estado. Y para que estos operadores del Estado deban y respeten esas garantías y principios fundamentales en el marco del derecho, y más aún en el marco de las garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes, tienen que recibir la correspondiente formación y educación de estos derechos para poder tener una institución policial con enfoque de derechos y con respeto a estos principios. Entonces pasa mucho por ahí también lo que podamos pedir a estos actores en el ámbito de la seguridad en cuanto al respeto que deben tener a este sector. Y la educación es clave. Debemos de seguir fomentando, incorporar en la malla curricular de la formación de estas instancias de seguridad componentes relacionados a la materia de niñez y adolescencia, porque siempre estamos interactuando y es necesario empezar a fomentar también este proceso de formación de este sector. Y creo que se está en esa línea. Tenemos un convenio con el Colegio de Policía, con la Academia de Suboficiales de la Policía Nacional, y tenemos expositores de la Secretaría de la Niñez que forman parte, funcionarios de la Secretaría de la Niñez que forman parte del staff de formación de estas academias. Y creo que de esa forma estamos garantizando también la inclusión de la temática de niñez, que también es transversal a las funciones que ellos desempeñan. En cuanto al cuartel y a la militarización, bueno, hay una particularidad que se da, porque también está la objeción de conciencia como alternativa a la realización del servicio militar. Y creo que esa objeción de conciencia es la que permite justamente determinar si voy o no voy, y establece para que el ciudadano pueda definir si va o no va a cumplir el servicio militar obligatorio, y eso sigue vigente. Pero en la experiencia particular me tocó vivir una situación bastante compleja a los 14 años de edad, donde ya estaba yo incorporado al servicio militar obligatorio, y con esa edad nos uniformaron y nos equiparon con herramientas que no sabían ni cómo utilizar en el año 89, durante el golpe de Estado.
y con 14 años de edad no sabía ni para dónde tenía que disparar. Tuve que vivir dentro de un proceso para poder ascender dentro del servicio militar obligatorio a un grado superior, el fallecimiento de un compañero, de un camarada, en el famoso curso de selva. ¿Y qué me dejó el servicio militar obligatorio? Más cuestionamientos que respuestas. No comparto que se educa o que se eduque mediante el servicio militar obligatorio. Una opinión personal, ya. Pero está la objeción de conciencia, que es la que queremos y tenemos que, por sobre todo, empezar a entender de que acá tiene que ser opcional y no impuesto, por sobre todo desde el Estado, este mecanismo que denominan un mecanismo de educación. Se nace y se siente uno paraguayo, y se nace y se siente uno paraguayo y se convierte en patriota, con o sin formación militar. Así que defendamos la objeción de conciencia. Les habla un reservista de las Fuerzas Armadas. Es lo que les puedo decir. Gracias, Ricardo. ¿Se puede responder la pregunta, Patrick? So, first of all, let me thank the individual or the individuals who asked the question. Primero que nada, déjenme agradecerles a la persona que hizo la pregunta. I'll tell you why this question is so important and profound. Les diré por qué esta pregunta es tan importante. In order for a child, be it a boy or a girl, to realize his or her potential, De manera para que el niño o la niña se dé cuenta o realice su pleno potencial, that child needs both a strong family and a strong community. ese niño necesita tanto una familia fuerte como una comunidad fuerte. If the family or the community is not strong or fragile, Si la comunidad o la familia no es fuerte o es frágil, the child becomes more vulnerable. el niño se vuelve más vulnerable. So let me talk a little bit about the work Christian Children's Fund of Canada and Child Fund does. Así que déjenme hablarles un poquito del trabajo que el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez y Child Fund Alliance están haciendo. We are not only child focused, but we are also community focused as well. No solamente estamos enfocados en el niño, estamos también enfocados en la comunidad. Just during the lunch break, my colleagues Silvana and Diego reminded me of something very important. Silvana. Justamente durante la pausa para el almuerzo, mis colegas Silvana y Diego me recordaron algo muy importante. They talked to me about how child sponsorship actually is impacting communities. Me hablaron de cómo en realidad el patrocinio a los niños está impactando en las comunidades. And by that I mean is the benefits of sponsorship goes beyond the child. Y con eso me refiero a que el beneficio del patrocinio va más allá del niño. If I may very briefly give you a couple of examples to illustrate my point. Si es que me permiten, voy a dar unos breves unos breves ejemplos sobre este punto. Is Leticia here in the audience? Leticia, who was here this morning, is she here in the audience? Leticia está aquí en la audiencia, que estuvo aquí esta mañana. It's okay, but I thought, I don't know how many of you heard what Leticia said when she talked to her peers in Canada and Sweden.
Está bien, ese ya no está, pero no sé cuántos de ustedes se acuerdan de lo que dijo esta mañana Leticia cuando ella habló con sus pares de Suecia y Canadá. She talked about something as basic as water. Water. Ella habló de algo tan básico como el agua. And she said in Paraguay, you open the tap and switch off the tap because you know that you have water here. Ella dijo que aquí en Paraguay abrís el grifo y abrís la canilla y sale el agua porque vos sabés que acá va a salir agua. I want to tell you that in lots of communities we work, children and families don't have access to basic water, like Leticia said. Quiero decirles que en muchas comunidades donde nosotros trabajamos, los niños y sus comunidades no tienen acceso básico al agua como ustedes tienen, o como Leticia dijo que ustedes tienen. So when we go into these communities, whether as Christian Children's Fund of Canada or Child Fund, one of the areas or one of the sectors that many of us focus on is water and hygiene. Y cuando vamos a las comunidades, a muchas de las comunidades donde trabaja el Fondo Cristiano Canadiense, donde trabaja Child Funds, lo primero que vemos es el tema de agua e higiene. So who benefits? Is it just the child? It's the child, the family, and the community benefits from this. ¿Y quién se beneficia? ¿Solamente el niño? No, se beneficia el niño, se beneficia la comunidad, se beneficia la familia. And it's the same if you think of a child living with a family where the father and mother don't have gainful employment. Si piensan en un niño que tiene un padre y una madre que no tienen un empleo que rinda, It could be due to lack of opportunities. It could be due to lack of opportunities, not having opportunities. podría ser debido a la falta de oportunidades, But it also could be because they don't have basic vocational training. pero podría ser también porque no tienen capacitación vocacional básica. So what we do with our community-centered approach to development is we look at areas where we can just not empower the child, but where we can empower the family as well. Así que buscamos áreas en donde no solamente áreas en donde tengamos el enfoque centrado en la comunidad, buscamos áreas donde no solamente podamos empoderar al niño, sino que también podamos empoderar a la familia. So this is to say is, even though we are child-focused, we don't ignore the family or the community. Esto quiere decir que aun cuando nosotros nos centremos en el niño, no podemos ignorar a la familia y a la comunidad. And this gives us the opportunity to be part of a greater movement that focuses on getting just not the child, but the family out of poverty as well. Y esto es parte de un movimiento que nos da la posibilidad de sacar no solamente al niño, sino que sacar a la comunidad, a la familia de la pobreza. Gracias. Ok, seguimos con otras preguntas más. Va dirigida al ministro, son 4 preguntas, básicamente vamos a pasar de a uno. La primera pregunta tiene que ver con, dice, se habla de erradicar la violencia, de que se visibilizaron 22.000 casos que ingresaron al sistema de protección. Pero ¿cuál es la respuesta efectiva que el Estado brinda? Porque en muchos casos se reincide. La segunda pregunta, ¿cree que ayudará en algo la conversión en ministerio de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia para aumentar la participación y disminuir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué piensa de la educación sexual con materiales alusivos a la igualdad de género, entre comillas, y no discriminación, pero hablando de que está bien vestir polleras o vestidos en caso de niños? ¿De qué manera podemos exigir para que el nuevo gobierno pueda tener en cuenta e inmiscuir
a los niños, niñas y adolescentes dentro del proceso de participación en las próximas rendiciones de cuenta, como se venía realizando, para que no quede en el OPAREI. Puedes ordenarlo como quieras. Dejo aquí si quieres. El que me diga que es fácil responder a estas preguntas, le invito a pasar acá adelante. Y sé del sector de donde viene también. En relación a lo primero, en relación a que la Secretaría de la Niñez tenga rango de ministerio, claro que va a ayudar a posicionar y a visibilizar más dentro de la estructura del Estado a la temática de niñez y adolescencia. Esto va a posicionar al tema de niñez y adolescencia como un tema prioritario también dentro de el Consejo de Ministros. Y nos va a poner al mismo nivel de otros ministerios que seguramente tienen mucho mayor estructura y mucho mayor presupuesto que el de la Secretaría, y con esto vamos a estar en el mismo nivel prácticamente como para poder incidir transversalmente ante ministerios tan grandes como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud, y trabajar de manera más proporcional dentro de la elaboración de estas políticas. Eso no implica de que no se esté haciendo, sí se está haciendo en un nivel técnico, por eso tenemos todo un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia donde integran estas instancias. Tenemos también otros componentes como la Comisión Nacional de Erradicación a la Violencia, pero a nivel del más alto rango de la estructura del Estado, esto va a permitir también el posicionamiento desde el representante del Ministerio de la Niñez a poder articular más efectivamente con sus pares, ministros, estas políticas, y por sobre todo a visibilizar más aún la necesidad de la inversión en la temática de niñez y adolescencia, de la inversión en infancia, que es todavía un proceso pendiente que creo que se va a ir consolidando en el transcurso del tiempo también, y esto ayuda a esa visibilidad. Cuando hablamos de erradicar la violencia, y hablamos de la realidad, porque tenemos que hablar de la realidad para saber justamente cómo erradicar esta situación compleja. Yo creo que un gran paso se dio justamente cuando empezamos a visibilizar esta situación. Una de las características de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es lo que estuvimos hablando recién, que se da dentro de ese primer entorno que debería de proteger al niño, que es la familia. Y en la mayoría de los casos, esto se oculta, esto no se conoce. Y esto no es solamente de ahora, esto viene ya de décadas, de un silencio cómplice de ese entorno que debería proteger al niño, de un silencio cómplice de la ciudadanía y también de un silencio cómplice de muchas de las estructuras del Estado. Siempre me preguntan, pero ahora hay más casos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Y creo que no es que hay más casos. Creo que se está empezando a conocer realmente en qué situación estábamos. Y considero que las cifras que manejamos, que son cifras alarmantes, todavía no refleja esa realidad. Todavía hay un alto índice de violencia que no se conoce, de violencia que todavía está oculta
que todavía se oculta. Y lo que hicimos es poner sobre la mesa parte de esa realidad para empezar a ajustar dentro de estos 3 ejes que tiene que tener todo mecanismo que aborde la temática de violencia y que tenemos que fortalecer en cuanto a la prevención, la atención y por sobre todo ese acompañamiento de esa víctima, niño, niña y adolescente, dentro de esa senda de su desarrollo integral, y que todavía está faltando identificar un programa claro para ese tercer componente, porque es el más complejo. Debemos acompañar todo ese desarrollo prácticamente planificando toda su vida, para que pueda ser reinserto como un miembro más de la sociedad y que todo eso que vivió como víctima no afecte de manera brusca en ese desarrollo. Eso es lo más complejo y eso es lo que está faltando. Pero se tiene identificado, manejamos estas realidades, se está dando estos primeros pasos para fortalecer estas 3 líneas de acción que consideramos importantes y creo que vamos por una buena senda, porque se empieza a hablar de esta realidad, se empieza a poner sobre la mesa y todos empiezan a poner sobre la mesa. Y todos aportan, los medios de comunicación también aportan cuando nos dan el espacio para poder hablar de estos temas. Pero también ellos tienen que saber que hay un límite. En lo que va de los 2 últimos años, creo que no pasa un solo noticiero que no presente una noticia que guarde relación con una situación de vulneración de derechos de un niño o una niña, sea este maltrato, sea este abuso, y se va posicionando este tema, y se va rompiendo este círculo del silencio, al punto de que a veces que tenemos que hablar con estos medios y decirle, bueno, hay que respetar lo que dice el código, dar la información, pero siempre respetando la identidad de la víctima, respetando por sobre todo algunos elementos de confidencialidad que tienen que respetar, pero se empezó a hablar de ello. Y esto instó a mucha parte importante del entorno del niño a animarse a denunciar. Dentro de las personas que más denuncias realizan en relación al tema de vulneración de derechos, está el entorno familiar. Se animan más ahora ese entorno a denunciar este tipo de situaciones. Y en segundo lugar, está ese entorno cercano del niño, el vecino, el amigo, el compañero de fútbol, porque hoy sí se sabe cómo y qué denunciar. Y eso forma parte de esa estrategia de prevención y de esa estrategia también de educación. Cuando hablamos de educación, ahí ya me quiero referir al otro punto que también forma parte de este proceso, que es educar en relación a la educación sexual y reproductiva, que también es un mecanismo de prevenir. Este derecho está consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia y dice que tanto la familia, la sociedad y el Estado deben de construir instrumentos para la educación sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes, para poder empezar a identificar qué parte del cuerpo forma una parte íntima del mismo y para poder identificar inclusive cuando un acercamiento de un adulto, cualquiera fuere, tiene una intención buena o tiene otro tipo de intenciones. Y si nosotros no empezamos a munir tampoco a nuestros niños con procesos educativos claros, donde puedan identificar este tipo de situaciones, estamos fallando. Eso ya desde todos los niveles dentro del proceso de educación tienen que estar instalados con terminología adecuada, evidentemente,
para que los niños vayan entendiendo y con metodologías también claras. Creo que tenemos que reactivar ese proceso de construcción de estos instrumentos. Creo que tenemos que empezar a dar mayor participación a todas las partes dentro de este proceso de construcción de esos instrumentos, porque es la única forma también que tenemos de prevenir y por sobre todo de dar cumplimiento a este derecho clave y fundamental que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es educar sobre la salud sexual y reproductiva. Así que no confundir, por sobre todo, y no radicalizarnos cuando hablamos de educación sexual. Hay que saber dialogar, hay que saber comprender, hay que saber expresar y no confundir un derecho, por sobre todo, con la instalación de una ideología, que es lo que pasó y confundió. Pero creo que vamos por una senda de construcción conjunta, las partes están contestes, es lo que puedo decir, de seguir construyendo instrumentos mucho más claros para ese proceso de seguir educando en este sentido y dar cumplimiento a este artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y cómo hacer para que todo esto no quede en uno pareí, como dice la pregunta? Y ustedes forman parte importante de que esto no quede en uno pareí. Porque ustedes ya saben cuáles son sus derechos, ya saben qué pueden exigir y cómo pueden exigir. Así que yo creo que esto no va a quedar en un pareí, porque ustedes son los que van a tener, por sobre todo, esa vitalidad de ser guardianes de que este derecho a la participación protagónica se siga respetando dentro de cada uno de los actores que estén dentro o fuera de un estamento de Estado. Así que es lo que les puedo decir y por sobre todo agradecer también a estas preguntas. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambos expositores, muchísimas gracias por la participación y las preguntas. Damos por terminado este módulo.